Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Proverbios 3, del 1 al 8, en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Amén, amén. Qué hermosos pensamientos los de el proverbista y qué distantes de la realidad que vivimos. Es interesante, hermanos. Es muy interesante observar lo que la palabra de Dios nos dice. Habla de lealtad y bondad en las relaciones. Lealtad y bondad en las relaciones. Habla de el favor de Dios y el favor de la gente. Habla también de la buena reputación. Buena reputación. Pareciera que estos son valores perdidos, en los que ya casi nadie debiera interesarse, en los que casi nadie se ocupa. Eran asuntos como que les pertenecían exclusivamente a las abuelas, como que eran consejos de abuelos, pero que ya quedaron en desuso. Vamos a volver al pasaje en un momento más. Quiero hacer un repaso abreviado de lo que hemos compartido en nuestras sesiones anteriores y luego compartir lo que tenemos preparado para avanzar en nuestro tema, sanando en Cristo los vínculos dañados. En nuestra primera sesión dijimos algo que queríamos establecer como una base del criterio con el cual estaríamos trabajando en nuestro tema central. Amados hermanos, en materia de sanar vínculos dañados, no funcionan las recetas de cocina al estilo de los regaños de papá y mamá cuando éramos niños y nos obligaban o nos forzaban a reconciliarnos con nuestros hermanitos repitiendo que estaban perdonados o que por favor nos perdonaran y nos abrazábamos. Y dijimos, no es el propósito de este estudio dar una receta de cocina de cómo, siguiendo una fórmula casi matemática, ustedes van a resolver todos sus problemas y a sanar todas sus relaciones dañadas. Pero después de eso comenzamos a explorar y avanzamos un poco más en cuáles eran las causas más comunes de nuestros conflictos entre personas, en las relaciones con los demás. Y en la sesión anterior, antes de hoy, hablamos de que el estado emocional de las personas predispone en gran manera cómo cada uno de nosotros llega a las relaciones con otros. Cuánto nuestra predisposición emocional determina cómo va a funcionar una relación. Así que nuestros antecedentes, nuestras experiencias y lo que nos ha tocado vivir, hermanos, nuestro equipaje de sentimientos dañados, de experiencias dolorosas no resueltas, va a impactarnos. Y también dijimos que los valores y los criterios o las convicciones de cada quien se van a ver confrontados en el momento de establecer relaciones con otras personas, de manera que
cada uno de nosotros tiene sus propios valores, sus propias convicciones, y viene a una relación con alguien que tiene valores y convicciones distintas, una manera distinta de enfrentar las cosas. Entonces hay choques, entonces hay confrontación. También hablamos de las heridas emocionales. Hablamos y describimos que las heridas emocionales son como cabos sueltos. Yo los ilustro hablando de ellos como un cable de alta tensión que en una tormenta cayó de una instalación, de un poste, y quedó tirado en el suelo. Y de pronto ese cable de alta tensión está allí tirado en el suelo, sobre la calle, aún sigue conectado de un extremo, pero ahora se ha ido formando alrededor de él un charco y ahora el cable quedó exactamente en medio de ese charco. Quien quiera que pise ese charco va a lamentarlo y posiblemente recibirá una terrible descarga. Y las personas que tenemos heridas en nuestro interior que no han sido resueltas, no han sido atendidas, somos como alguien con un cable suelto de alta tensión que en cualquier momento va a dejar salir una descarga y puede electrocutar a otras personas. Así que de pronto todos nuestros nervios crispados en una expresión no controlada saca lo peor de nosotros y nos hace experimentar una situación muy dolorosa, penosa, humillante, y luego decimos, ya no quiero volver allí porque allí me pasó esto y ya no quiero estar otra vez con esa gente, ya me exhibí con ellos y me vi mal, han de pensar que estoy loca o que estoy loco, que estoy zafado del cerebro, vaya usted a saber. Pero al hablar también de esta situación en nuestra sesión anterior, llegamos a describir cuáles son las características del trato con Dios. Quiero comenzar hoy haciendo énfasis en nuestro tema principal, que es sanando en Cristo los vínculos dañados, para hacer un repaso de estas características del trato de Dios con nosotros, que fue algo que estuvimos exponiendo desde nuestra sesión anterior. Así que voy a expresar la primera característica notoria de cómo es el trato de Dios con nosotros. Y dijimos, el trato de Dios con nosotros siempre, ineludiblemente, va a expresar certidumbre y aceptación incondicionales. Esto significa Dios va a dejar que nosotros sintamos, por su manera de comportarse hacia nosotros, por la forma en que se acerca a nosotros y viene a nuestra vida, Dios siempre conseguirá y hará que nosotros experimentemos interiormente certidumbre por su manera de tratarnos. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Juan 3:16? Es el Evangelio en resumen. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Qué tremendo, en el profeta Jeremías dice, con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia. Y Romanos capítulo 3 dice que estamos destituidos porque todos hemos pecado, pero que la gracia de Dios nos ha reconciliado. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que tenemos esta manera en que Dios siempre, con su manera de tratarnos, nos expresa certidumbre y aceptación incondicionales. Eso significa que Dios nos ama sin poner condiciones para amarnos. Voy a poner un ejemplo de algo en lo cual nosotros solemos mostrar que estamos condicionando nuestro amor hacia otros. Y no es tan extraño que suceda. Te voy a amar si haces esto que te estoy pidiendo. Yo sabré que me amas siempre que hagas lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Condicionar el amor de los demás
puede ser algo que hacemos con nuestros hijos. Si tú no me traes una buena calificación, ya no vas a ser mi hijo. Si tú no haces lo que yo te digo, ya no serás mi hijo. ¿Saben cuántas veces defraudamos a Dios con nuestro pecado, con nuestros errores, con nuestra manera falible de ser, con desobediencia, rebeldía, necedad, soberbia, altivez? Y sin embargo, Dios sigue mostrándose para con nosotros como un Padre, amándonos de manera incondicional. El Salmo 103 dice que Dios conoce nuestra condición. Dice que se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que amanece y reverdece y parece estar rozagante de vida, pero a la tarde se seca y es cortada. Pero la misericordia de Dios permanece para siempre, dice. Como un padre ama a su hijo, así se compadece el Señor de los que le temen. Nosotros somos hijos de Dios no por nuestra forma de ser, sino por la forma de ser de Dios. La garantía de que el amor de Dios es invariable no radica en nosotros, radica en Dios. Porque Dios es inmutable y porque Dios es fiel. ¿Cómo esto determina nuestra manera de relacionarnos con los demás? Hermanos, si queremos sanar nuestras relaciones, tenemos que aprender a amarnos de manera incondicional. No es fácil. Amarnos de manera incondicional significa que amamos a las personas aun cuando ellas no aporten los elementos para que nosotros les amemos. ¿Qué hace un bebé recién nacido para que su mamá lo ame? Solo nacer, solamente llenar el corazón de su madre de expectativa y de anhelo. Y créanme que a veces una madre puede haber sufrido el parto más doloroso, más difícil, más prolongado, más traumático. Y aún así lo único que anhela es abrazar a su hijo y amarlo entrañablemente con todo el dolor que le haya significado el alumbramiento. Esa es la primera de las características acerca del trato de Dios con nosotros. Relaciones sanas siempre reflejarán esta característica de expresar certidumbre y aceptación incondicional. Por supuesto que yo estoy entendiendo que algunos tenemos en mente es que hay personas que son muy difíciles y no se dejan amar. En algún momento durante estas sesiones estaremos hablando de cuándo hay relaciones que definitivamente no podrán funcionar y tenemos que ser coherentes y la palabra de Dios habla acerca de ello. Cuando no es posible, definitivamente entenderemos las razones. Las analizaremos llegado el momento. Pero en principio, nuestra manera de relacionarnos con aquellos a los cuales amamos debe ser una expresión de certidumbre y aceptación incondicional. En segundo lugar, el trato de Dios se caracteriza porque constituye un vínculo vitalicio e indisoluble. Sí, hermanos, las mejores amistades no duran 3 días, no duran 5 días, no duran lo que dura el trayecto en el transporte urbano de un extremo a otro de la ciudad. Las mejores amistades duran toda la vida. Y esto es un testimonio de la lealtad, de la fidelidad con que Dios nos ama. El amor de Dios es un amor vitalicio. Dios nos amará por el resto de nuestra vida y nos seguirá amando aún en la eternidad. Nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Está escrito. ¿Recuerdan ustedes lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos, capítulo 8? Él nos escogió, nos predestinó para glorificarnos, santificarnos, justificarnos,
pero lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1 habla ampliamente y profundamente de esta realidad. Dios no improvisó algo para salvarnos. Dios determinó nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. Por eso, el amor de Dios constituye un vínculo vitalicio e indisoluble. El matrimonio es vitalicio, es indisoluble. Decíamos la semana pasada e insistimos en ello. No se trata de un simulacro para ver si funciona. No es un ensayo. Es una determinación definitiva en donde nuestras vidas quedarán unidas en un yugo con alguien más. Es mucho más que solamente una buena intención de intentarlo. No se trata de un intento, se trata de la determinación de unir nuestras vidas a alguien. Determinación de unir nuestras vidas a alguien. Alguien a quien amamos entrañablemente. Es la decisión de perseverar al lado de alguien, aun cuando las cosas sean diferentes. ¿Saben? Porque envejecemos, nos deterioramos, dejamos de ser los mismos, nos arrugamos. Y entonces, ¿qué sucederá? ¿El amor se acabará? No cuando es un reflejo del tipo de trato de Dios, porque el tipo de trato de Dios siempre se marca por una permanencia vitalicia, por indisolubilidad. Es indisoluble, es irrevocable, es imprescriptible, no tiene un plazo para terminar. ¿Saben que una de las cosas que más lesiona los sentimientos, los pensamientos y el corazón de un niño es ver a sus padres discutiendo cuando están separándose y cuando cada quien está decidiendo con qué se va a quedar? E incluso en algunas ocasiones hasta repartiéndose a los hijos, y tú te quedas con la niña y yo me quedo con el niño, o peleándose la custodia de los niños, te voy a quitar a los niños y vas a ver que no te vas. Y estas cosas quedan en la memoria de los hijos. A veces cuando estamos acalorados tomando estas decisiones, no recapacitamos en cuánto daño estamos provocando a alguien más, que no tiene por qué resultar dañado tan gravemente, tan permanentemente. Ese juego, ese simulacro repetitivo de ruptura y de reconciliación que suele suceder en tantos matrimonios, causa mucho daño, porque lo que está transmitiéndoles a los niños es que esto solo es un intento, a ver si funciona, a ver si pega y a ver si podemos, ahora sí. Pero no es ese el propósito de Dios, ni es el plan de Dios que vivamos en ese juego de estira y afloje. Es el plan de Dios que nuestras relaciones, comenzando desde nuestro trato con Dios hasta nuestra relación en el matrimonio, con nuestros hijos y con todos los que tenemos que establecer alguna forma de vínculo, se revele esa característica de tratos vitalicios e indisolubles que reflejan la naturaleza fiel de un Dios recto, un Dios que permanece con un amor de veracidad. Y hay una tercera característica que tratamos la semana pasada y quiero insistir en ello y ampliar. Esa tercera característica del trato de Dios con nosotros es que el trato de Dios con nosotros es influyente y transformador. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que el trato de Dios siempre provocará en nosotros un cambio, marcará
una diferencia en la persona que yo soy. El trato de Dios transforma mi vida. Me hace una persona distinta. Podríamos pensar, bueno, pero ese es el trato de Dios. Hoy vivimos en una campaña permanente y extenuante por defender la individualidad. Cada quien quiere proteger el libre desarrollo de su personalidad. Pero esto es una contradicción de lo que el matrimonio implica. Porque cuando nos casamos, hermanos, lo primero que tendremos que aprender a hacer es a dormir acompañados de alguien. Es muy difícil encontrar parejas de recién casados que decidan que cada quien va a dormir en su propia cama. Eso no creo que suceda. Las personas aprenden, ajustan, desarrollan una capacidad de adaptación para poder estar al lado de la persona que aman, lo más cerca posible de la persona que aman, y aprenderán a recibir codazos mientras el otro se mueve violentamente estando dormido, y el otro aprenderá a soportar los ronquidos que su cónyuge parece no poder controlar a lo largo de la noche. Así que, hermanos, entendamos que el trato con las personas que amamos de alguna manera implicará cambios, alguna forma de transformación y un proceso de adaptación nuestro hacia ellos y de ellos hacia nosotros. El trato de Dios es influyente y transformador. Marca la persona que somos, marca nuestra vida y nos cambia. Pero ¿no es acaso eso lo que pasa cuando somos padres? ¿No es acaso eso lo que sucede cuando de pronto llega un bebé a la casa, hermanos, y trastorna toda nuestra rutina de vida cotidiana? De pronto todo queda totalmente fuera de lo que estaba habitualmente agendado. Nosotros fuimos padres después de 5 años de casados. Mi esposa y yo habíamos esperado a ser padres porque deseábamos ser padres, pero no había sucedido hasta que finalmente, cuando cumplimos 5 años de casados, unos mesecitos después llegó nuestro hijo primogénito. Y bueno, uno dice, bendito sea Dios, llegó nuestro hijo primogénito, pero amadas hermanas, 10 meses y medio después de que nació nuestro hijo primogénito, nacieron nuestras hijas gemelas. Así que mi esposa y yo prácticamente estábamos criando triates. Pasamos de dormir todas las noches completas a no poder dormir una sola noche completa por lo menos un par de años. Pero esto es lo que sucede, porque la relación que implica la paternidad involucra un proceso de adaptación, involucra cambios inevitables, no podemos eludir el proceso de transformación que implica ser padre o ser madre. ¿Cuánto te preocupaba tu figura antes de ser mamá? ¿Cuánto tiempo dedicabas a tu cuidado personal, a tu atuendo personal? Hace poco tiempo hablábamos con una persona que nos decía, bueno, ahora en mi trabajo, de pronto me siento en el lugar en donde trabajo y pongo hacer una especie de rememoración de hace apenas un par de años o hace unos 3 años. Llegó mi primer hijo y yo todavía seguía usando los tacones que me encantaba usar para ir a mi trabajo. Llegó mi segundo hijo y comencé a bajar la altura de los tacones. Pero después de que comenzó la pandemia y todo esto y comenzamos a darnos cuenta de que teníamos que vestirnos de una manera determinada, bueno, todo el mundo comenzó a llegar al trabajo en tenis y ahora, hace unos días apenas, intenté ponerme los tacones y cuando llegué a mi lugar de trabajo en la mañana y me senté, dije, ¿cómo alguna vez en mi vida logré subirme arriba de esta cosa?
Ahora ya no soporto los tacones, ni siquiera los medianos. Bien, el tipo de trato de Dios con nosotros cambia nuestra vida, de la manera en que cambia nuestra vida con el trato con los demás, comenzando por la esposa o el esposo y siguiendo con los hijos. ¿De dónde es tu esposo, hermana? ¿De dónde es tu esposa, hermano? Seguramente ya te comenzó a insistir en que los chapulinos son sabrosos si viene de Oaxaca, o no sé, los tegogoles si viene de allá de la zona de la sierra de Veracruz, que son estos caracoles que hay en el lodo. Es posible que te ha invitado a comer algún tipo de tamal extraño que solamente porque es tu esposa toleras comer. Procesos de transformación. Pero estos procesos de transformación no son leves. No son solamente en ciertas costumbres, en ciertos estilos de hacer las cosas. Van impactando nuestro ser interior. Nos van impactando interiormente hasta lograr que cambie la persona que yo soy, de alguna manera ajustándome a fin de hacer duradero nuestro vínculo, a fin de mantener sana nuestra relación. ¿Tiene sentido para ustedes esto que estamos comentando? ¿No es acaso de esa manera? Bien, hoy quiero continuar exponiendo dos aspectos más respecto de las características del trato de Dios con nosotros. La semana pasada compartí estos tres anteriores. El trato de Dios expresa certidumbre y aceptación incondicionales. El trato de Dios constituye un vínculo vitalicio e indisoluble. Y este tercero, el trato de Dios es influyente y transformador. Nuestras relaciones con las personas que nos importan deben reflejar estas características del trato de Dios con nosotros. Y hay dos más. Este es el cuarto que voy a compartir. El trato de Dios es significativo y trascendente. ¿De qué estamos hablando? El trato de Dios, hermanas y hermanos, es objetivamente real. Sus alcances no pueden ser calculados. Comienza llamando a una persona, a un hombre como Abraham. Lo saca de su parentela, de su familia. Lo destierra en medio del desierto, llevándolo a donde nadie lo conoce y a donde nada le pertenece. Y allí Dios le hace una promesa de darle heredad y de constituir en él una nación que se extenderá para hacer bendición a todas las demás naciones. No hay nada más significativo que el trato con Dios. El trato con Dios nos da identidad. El trato con Dios le da propósito a nuestra vida. El trato con Dios le da rumbo. El trato con Dios proporciona a nuestra existencia un sentido de trascendencia. Amamos la vida porque deseamos vivir la vida para Dios. ¿No es cierto que una madre quiere cuidarse y quiere vivir para poder proteger a su hijo? ¿No es cierto que un padre quiere vivir para ver a su hijo crecer? Eso es el anhelo de significar algo en la vida de alguien y porque alguien significa algo para nosotros. De manera que cada vez que establecemos una relación con alguien que verdaderamente nos importa, esa relación debe ser objetivamente real y debe contener esta intención y propósito de ser en la vida de alguien no solamente una memoria pasajera, no solamente un mal recuerdo, no solamente algo que quiero cancelar, alguien a quien quiero bloquear de mi red social favorita o preferida. No. Se trata de alguien con quien quiero
mantener algo significativo. ¿Saben qué importante era en la época en la cual los que ahora somos personas de la tercera edad nos enamorábamos y llegaba el momento de ir con la señorita para declararle nuestros sentimientos, diciéndoselos con palabras? Hermanos, a algunos de nosotros tal vez nos dio temor que nos rechazaran, que nos dijeran que no estaban interesadas en una relación con nosotros, pero corrimos el riesgo. Y luego había que ir y dar la cara con los padres de la señorita y pedir un permiso para poder visitar su casa en una calidad diferente a la de solamente un amigo que ocasionalmente viene aquí como aparecido. No, había la intención de relacionarnos más allá de una simple amistad pasajera, trivial o irrelevante. Había un interés de relevancia. Había una significación más allá de lo mero casual. No había una intención casual en esto. Había un propósito que implicaba, por supuesto, compromiso. ¿No es acaso una relación significativa establecer compromisos con las personas que amamos y decirles a las personas que amamos: no me iré, moriré en la raya, estaré aquí para ti cuando tú me necesites, siempre que lo requieras, yo estaré a tu lado? ¿Puede haber algo más significativo que eso? Eso es lo que Dios hace con nosotros. Esa es la manera de amar de Dios. Así que nuestro trato con las personas que nos importan debe ser un reflejo del trato de Dios con nosotros. No, tú me importas, no pienso dejarte ir. ¿Sabe? Mi esposa me dijo varias veces que si había yo pensado bien que nuestros destinos parecían no ser compatibles. Hermanos, eso fue una gran labor. Dios tuvo misericordia de mí porque insistí en que eso no era lo más determinante. Claro que por la misericordia de Dios, Rebequita aceptó y logramos establecer nuestra relación y comprometernos y casarnos, y ahora acabamos de cumplir 42 años de casados. Así que tuvo sentido enfatizar que esto no era algo casual, sino algo significativo. En el lenguaje de nuestro tiempo, los chicos suelen hablar del me gustas o de el te quiero. Cuando muy lejos llegan, hablan de querer. Pero las personas difícilmente hoy conocen el significado de permanecer allí. Relaciones significativas son aquellas en las que alguien permanecerá, estará allí. Y los alcances de esa relación no pueden ser calculados. Bien, nosotros iniciamos una amistad y después de algunos meses nos hicimos novios. Y después de ese tiempo de noviazgo nos casamos. Y después de 5 años de casados, ahora somos padres de 3 hijos, 2 de los cuales están casados, y ahora ellos son padres de 2 bebés de menos de 2 años, uno de ellos menos de 1 año. Así que, ¿cuál será el alcance de la relación que iniciamos hace 43 años? Solo el Señor lo sabe, pero ha sido significativo y ha sido trascendente. Y no estoy intentando ponernos a nosotros como ejemplo, solamente estoy tratando de usar nuestra experiencia para describir cómo los alcances de una relación no podrán ser planeados por nosotros, por mucho que nos esforcemos por organizarle sus propósitos a Dios. Porque Dios tiene sus propios planes y hará que nuestras relaciones tengan alcances que nosotros no podremos calcular. Y hay una quinta característica más
de cómo Dios se relaciona con nosotros. Dios en su relación con nosotros siempre comunica custodia, orden y autoridad. La relación con Dios siempre es una revelación del orden, de la autoridad y del gobierno de Dios en nuestras vidas. Cuando uno se relaciona con personas que verdaderamente le importan, en ese tipo de relación hay orden. En ese tipo de relación hay un orden que hace que las cosas funcionen de tal manera que se honren los principios y los valores que hacen digna una relación. Sí, no toda relación es digna, pero toda relación que se hace conforme a este propósito que revela el trato de Dios, de custodia, de orden y de autoridad, siempre buscará la dignidad de la persona que nos importa. Yo no estableceré nunca una relación con Dios en la cual Dios me lleve a algo que es indigno, que me hace vivir de manera vejatoria, humillante y vergonzosa. Dios siempre buscará la restauración de mi dignidad, porque para eso Cristo, el segundo Adán, vino y tomó nuestro lugar en la cruz para darnos la naturaleza y condición de hijos amados, entrañables, y no estar sentados a la mesa de Dios como extraños, invasores, impostores, que venimos a tomar un sitio que no nos corresponde. Somos adoptados por la gracia de Dios. Hemos sido justificados delante del Padre. Nada nos da tanta legitimidad y tanta dignidad como el amor de Jesucristo revelado en la cruz para nuestra redención. Y redención significa que ya no somos más esclavos del pecado, hundidos en condenación, sino que somos hijos amados, entrañables. Somos propios para Dios, no extraños ni desconocidos. Pero eso implica que vivimos bajo el orden de Dios. Eso significa que vivimos bajo la custodia y la autoridad de un Dios soberano que pone orden en nuestra vida en todo lo que sea necesario. Dios nos bendice con esta dignidad de hijos que vivimos en obediencia para honrarle y agradarle de todas las maneras posibles. Relacionándonos es una de ellas. Relacionándonos de una manera que Dios aprueba, que Dios bendice, que Dios hace próspera. Sí, hace apenas una semana, cuando estábamos concluyendo este tiempo de estudio, preguntábamos por qué a los cristianos se nos hace más complicado o más difícil vivir conforme a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a las relaciones con las personas a nuestro alrededor. ¿Por qué es más complicado para aquellos que somos hijos de Dios? Bien, se debe a que, de acuerdo a nuestra manera de ver las cosas con los valores del reino de Dios, estamos totalmente desfasados, fuera de la realidad que el mundo vive. Los valores del reino de Dios están vigentes para nosotros como hijos de Dios, pero no le importan al mundo. Nosotros sí estamos comprometidos y completamente inmersos en practicar la gracia de Dios, la compasión, la misericordia de Jesucristo y ser un reflejo del amor de Dios en el mundo. Pero al mundo eso no le importa. El mundo vive caído, inmerso en un estilo de vida depravado, sin Dios.
Vive con un orden de valores que establece patrones de comportamiento que revelan miseria. La gente no está interesada en relacionarse bajo estas características, estos signos y atributos del trato de Dios. Prevalece el egoísmo, prevalece la ruina moral. Hay muerte espiritual por donde quiera. Nadie quiere honrar a Dios en su manera de relacionarse con las personas que dice amar. De tal manera que vivir con los valores del reino y buscar aplicar estas enseñanzas del Señor Jesús en este entorno de vida en el mundo es ir contra la corriente. Preguntémonos, amados, ¿qué parte de mi persona es la que está más expuesta? ¿Qué parte de mi persona es la que está puesta en evidencia cuando llega la hora de establecer una relación significativa, trascendente con los demás? ¿Es mi carácter? ¿Es mi temperamento? ¿Es mi personalidad? Por supuesto que cada uno de estos aspectos. Nos detendremos a analizar esto la próxima semana. Hoy quisiera volver a la palabra de Dios. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años. Y tu vida te dará satisfacción. Tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Que no te abandonen ni la lealtad ni la bondad. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente, y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Proverbios capítulo 3 es un tratado de profundidad de cómo relacionarnos de manera sana. Habla de lealtad y bondad. Hoy en día, cuando hemos creado un discurso antivalores que nos impide, nos frena para ir al encuentro de los demás con un corazón sano y sin predisposiciones. Amados, muy poca gente, cada vez menos, cree que actuar y relacionarse con lealtad y con bondad funcione realmente. Todo el mundo piensa que es necesario un poco de malicia. Y la gente quiere inyectar un poco de perversidad a su relación para hacerla más efervescente, para hacerla más apasionante, para hacerla más interesante. Pero la palabra de Dios nos insiste en atarnos al cuello la lealtad y la bondad para que sean un recordatorio. Que no se nos olvide nunca. Estos son reflejos, una revelación del carácter de Dios. Un Dios de fidelidad, un Dios de bondad. No podremos construir relaciones sanas si, como punto de partida, nos relacionamos con intenciones ocultas, engañosas, que no reflejan una actitud generosa y noble
a quien decimos que nos importa. Una actitud de bondad, una actitud benigna hacia quien decimos que nos interesa. La lealtad y la bondad son un elemento esencial en las relaciones sanas. Está escrito en la palabra de Dios. Después dice el favor de Dios y el de la gente. Observen de qué manera lo menciona. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. ¿Saben? En realidad, el punto de partida de todo hoy en nuestro tiempo es asumir que el amor propio debe estar por encima de todo afecto y de todo aprecio. Tengo que amarme yo a mí mismo antes de amar a nadie más. Asumimos que a la única persona a la que debemos buscar agradar siempre, por encima e invariablemente de cualquier otra persona, es a nosotros mismos. Eso se llama narcisismo, egoísmo, pero se vive con un código de egoísmo y una persistente tendencia narcisista, que lo único que busca es la autogratificación. Me reuniré y me relacionaré con las personas que me interesa relacionarme porque esto me gratifica y me satisface a mí. El día que no me satisfaga y no me gratifique, me desharé de las personas. Pero lo que el proverbio bíblico nos dice es que cuando Dios determina nuestra vida y nos relacionamos bajo los valores del temor de Dios, el temor de Dios por delante, nuestras relaciones se mantendrán sanas porque lo único que nos interesa es honrar a Dios. Buscar la aprobación de Dios. El favor de Dios trae como consecuencia el favor de la gente. Y luego habla en el mismo versículo 4 de Proverbios capítulo 3 de la buena reputación. ¿A quién le importa la reputación hoy día? Se asume que quienes se preocupan hoy en día por la reputación son personas hipócritas. Gente que quiere vivir de las apariencias y que lo único valioso hoy día es la autenticidad, que las personas se muestren como lo que verdaderamente son en su manera más natural y genuina de ser. Pero la verdad, hermanos, es que aunque la gente discursa de esta manera y vive hablando de esta manera infladamente, la imagen y la apariencia nos importa tanto o más que nos ocupamos muchísimo de ellas, al grado de usar las redes sociales y las herramientas virtuales que existen a nuestra disposición en Internet para aplicarnos los filtros que sean indispensables, que nos hagan ver mejor de lo que realmente somos. No queremos que nos vean arrugados. No queremos que nos vean las ojeras. Nos hacemos más chiquitas las orejas. Y nos quitamos la papada y la foto sale bastante bien, parece ser aprobada. Buscamos aprobación, buena reputación. Sí, pero en el propósito de Dios y en la forma del trato de Dios revelado para nuestra bendición, para construir relaciones sanas. Todo depende del temor de Dios. El libro de Proverbios comienza diciéndonos en el capítulo 1, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Así que cuando nosotros tememos a Dios, buscaremos que nuestro trato con Dios sea notorio y palpable en nuestra manera de relacionarnos con las personas que nos importan. Saben, aún en el noviazgo uno busca aparentar lo mejor de uno mismo. No es hasta que uno está casado cuando uno realmente se da cuenta de cuáles son los malos hábitos de su cónyuge. Es muy posible que una novia no descubre que a su novio
No le gustaba quitarse los tenis porque los tenis eran algo horrible que tenía que sacar de la habitación cuando se los quitaba. Pero es algo que descubrirá una vez casada. Y si se aman, es posible que ella soporte eso y lo tolere y lo pase por alto. Y un día se descubra siendo ella misma la que toma los tenis tiernamente y los saca para que no pasen la noche dentro de la habitación. Pero esta tendencia es así porque buscamos relaciones sanas, no relaciones tóxicas, destructivas, no relaciones que van a destruirnos y a dañarnos, a marcar nuestras vidas de una manera que nunca jamás podremos olvidar ni superar. Es el tiempo de venir al Señor. El Señor nos dice en su palabra y nos lo dice enfáticamente. No confíes en ti mismo, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Honrar a Dios traerá bendición a nuestras relaciones.